Buenas noches, bienvenidos al webinar. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Úrsulo Cruz González, estudiante de la Universidad IESPRO en doctorado en educación del tercer cuatrimestre del Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, como asesor al doctor Luis Fernando Grajales Penagos en la actividad 4, análisis del modelo educativo. Como primer pregunta, maestro Úrsulo, ¿qué nos puede usted mencionar sobre el resultado en el 2022 del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes? Fíjese que en la evaluación PISA, maestra Laura, en el 2022, México se ubicó en el lugar 51 de 81 países evaluados a nivel internacional. En comparación con los países miembros de la OCDE, México ocupó el lugar 35 de 37, imagínense, casi al final, estamos hasta atrás, ¿no? Con estos resultados de esta evaluación. Y en los términos de puntaje se obtuvo un promedio de 407 puntos, mientras que el promedio de la OCDE es de 478 puntos. En matemática, México registró una diferencia de 77 puntos, por debajo del promedio de la OCDE. En ciencias, 75 puntos menos, y en comprensión lectora, 61 puntos menos. Estos resultados indican que México ha experimentado un retroceso en su desempeño educativo, alcanzando niveles similares a los de 2006. En matemáticas los resultados actuales se asemejan a los de 2003. Quiere decir que tenemos 10 años casi de retroceso de la educación en México. México se ha estancado en su educación, no avanza. Los niños no aprenden, los niños no adquieren el aprendizaje significativo. ¿Qué estará pasando sobre las nuevas reformas educativas? Cambian de una reforma a otra. Entonces, este proceso ha llevado que México cambie, cambie, cambie de reformas educativas y de materiales educativos también, y no avanza en la educación. Pues tendría que hacerse una investigación concreta para ver qué es lo que sucede en nuestro país, por qué ese atraso, quiénes son los responsables para, por ese atraso. Entonces, el compromiso debe ser de la sociedad, debe ser de todos los actores educativos para que mejoremos la posición que tenemos ahorita con los resultados de la evaluación PISA. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En sus experiencias que ha tenido para usted, ¿qué es la calidad educativa? Pues la calidad educativa es aquella que garantiza el desarrollo integral de los estudiantes, brindándoles los conocimientos adecuados, sus habilidades, sus valores, que les permitan alcanzar un máximo potencial y contribuir al bienestar de la sociedad. Terminar con todas las situaciones delincuenciales que ahorita existen. Y el único camino para llegar a un país de paz es la educación. Y la educación de calidad tiene sus factores, tiene sus puntos. Les voy a mencionar entre ellos 8 puntos. Por ejemplo, está la accesibilidad y equidad. Debe haber disponibilidad. En todas las escuelas no debe existir discriminación. Debemos aceptar todos los niños que entren a la escuela, asegurando su igualdad de oportunidades. Todos los actores educativos debemos de asegurar que los niños vayan a la escuela. Una educación de calidad debe tener relevancia. Los contenidos deben ser útiles y aplicables en la vida cotidiana y en el mundo laboral. Hoy en día, por ejemplo, vemos muchos jóvenes que terminan su educación y todavía no logran alcanzar un trabajo adecuado, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos hayan estudiado. También una educación de calidad debe de haber docentes capacitados. Los profesores deben contar con formación, herramientas y metodologías actualizadas. Debe haber una infraestructura adecuada, escuelas con instalaciones seguras, tecnologías, materiales y recursos suficientes. Debe haber una evaluación y mejora continua, una medición de aprendizaje, ajuste de estrategia para garantizar los buenos resultados.
participación activa, involucra a estudiantes, familia y la comunidad en el proceso educativo. Debe fomentar el pensamiento crítico y la creatividad y el bienestar estudiantil, considerando la salud física, emocional y social de los alumnos. El gobierno debe garantizar que todos estos alumnos deben tener su mejora, por eso es la educación, pues, ¿verdad? Para que todo se mejore en nuestro país. Entonces, para mí, eso sería la educación de calidad, donde no solo se enseña contenidos académicos, sino que se forme un ciudadano responsable y con valores y competencias necesarias, maestra Laura. Excelente, maestro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede explicar de la siguiente imagen? Mire, la siguiente imagen, maestra Laura, si se da cuenta, tenemos en el centro al estudiante y todo alrededor tenemos los actores, el gobierno, la sociedad, la familia, el profesor. Para que un niño tenga un buen bienestar, todos estos actores deben tener una función en su educación. No debemos estancarnos con todos los actores educativos. Todos tenemos un porqué para trabajar con el estudiante. La familia, el profesor, el gobierno, la sociedad, debemos contribuir para que el estudiante alcance una buena educación de calidad. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas reformas educativas ha tenido nuestro país desde 1917? Maestra Laura, 11 reformas, 11 han sido las reformas constitucionales en materia educativa. A nivel constitucional, desde la aprobación de la Carta Magna de nuestra Constitución Política de 1917, de las cuales 6 se han efectuado en el presente siglo. Lo anterior que significa que durante 83 años se modificó el artículo tercero solo 5 veces y en tan solo 20 años del presente siglo 6 veces se ha reformado. En medio de este proceso de derecho positivo sostenemos que el concreto del aula, el maestro es el autor principal que reforma las reformas. Pero mire, se ha estancado la educación de 1960, 1970, 1980 eran funcionales. ¿Por qué? Porque los maestros tenían vocación, los maestros enseñaban. Decía una frase ahí que las letras con sangre entran, pero sí nos enseñaban, ¿verdad? Hoy en día, pues, es complicado enseñar por los derechos que tienen los niños. Claro, tienen su derecho, pero a veces sobrepasan esos derechos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya no se le puede llamar la atención a un estudiante, que el padre de familia siempre va a buscar situaciones problemáticas. Entonces, y eso ha hecho de que la educación en nuestro país tenga un retroceso porque la sociedad no está abonando para mejorar la calidad educativa. Desde casa debe tener una buena educación para que así la calidad educativa se mejore en nuestro país. Entonces, imagínense, desde Carlos Salinas de Gortari, desde Vicente Fox, desde Enrique Peña Nieto y otros gobiernos, hasta lo que es López Obrador, han reformado, cada sexenio reforma la educación y no ha tenido avance. Esperemos que hoy, con la nueva escuela mexicana, avance la educación de nuestro país. Muy bien, maestro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo educativo 2017 y el nuevo modelo 2022? Los dos modelos tienen diferencias clave en sus enfoques pedagógicos, en su estructura curricular y la manera en que conciben la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, el modelo 2017 en el enfoque pedagógico se basaba en el desarrollo de aprendizajes claves, con un enfoque por competencia, centrado en el alumno y priorizaba la autonomía curricular, permitiendo que cada escuela adaptara parte de los contenidos según su contexto. Y en el modelo 2022 se basa en el aprendizaje por proyectos y comunidades de aprendizaje. Promovían un enfoque más contextualizado, interdisciplinario y colaborativo, donde se elimina la autonomía curricular y se prioriza la enseñanza desde lo comunitario.
Con respecto a la organización curricular, el modelo 2017 se dividía en áreas de aprendizaje, como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, ciencias, entre otras, y mantenía una organización por asignaturas tradicionales. En el modelo 2022 se cambia, se elimina todas las asignaturas tradicionales y se sustituye por campos formativos. Y de ellos son cuatro los campos formativos, que es lenguaje, saberes y pensamientos científicos, ética, naturaleza y sociedad, y del humano a lo comunitario. Y con respecto a evaluación, en el modelo 2017 era una evaluación estandarizada mediante pruebas de enlace. Y en el modelo 2022 se está apostando por una evaluación formativa y cualitativa, dejando en segundo plano las pruebas estandarizadas. Y también hay diferencias en el rol del maestro. En el 2017 el docente tenía un papel guía y facilitador del aprendizaje. Hoy en el modelo 2022 el docente es un mediador del aprendizaje en comunidad, fomentando la construcción colectiva de conocimientos y el trabajo colaborativo. Muy bien, maestro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cambios significativos de la reforma educativa del 2011, 2017 y 2022? Bueno, en el 2011 el enfoque pedagógico pasó en desarrollo de competencias para la vida y el aprendizaje significativo. En su estructura curricular se organizaba por campos de formación, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal para la convivencia. Y en evaluación se centraba la evaluación de los mejores de los aprendizajes y la formación integral de los alumnos. En el referente al docente se promovía la actualización de los maestros, pero en un sistema estricto de evaluación docente. Los materiales usaban libros de texto gratuito y se promovía el uso de la tecnología en el aula. Eh, en la, y se fomentó la educación inclusiva en el desarrollo socioemocional, fortaleciendo el aprendizaje por proyectos. Esos son los cambios significativos ahorita en estas reformas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios se realizaron en materia de los campos de formación académica y cómo se relacionan con los programas de estudios? Pues en los campos de formación académica, pues cada plan de estudio tenía su estructura, ¿no? Su estructura curricular. Por ejemplo, en el 2017, el aprendizaje es claves, ¿no? Los aprendizajes claves se reorganizó en tres componentes: el desarrollo personal y social, en autonomía curricular, la evaluación se aplicaba, le vuelvo a repetir, pruebas estandarizadas, y en el modelo 2022 ahora ya se agrupa por campos formativos, de los cuales ya les mencioné, y se los vuelvo a mencionar, que es el lenguaje, saberes y pensamientos científicos, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario. Y el proceso de evaluación se elimina las pruebas estandarizadas y se promueve la evaluación formativa y cualitativa. Pero de todos los planes que ha pasado, la de 2011, 2017 y 2022, se asemejan los contenidos. Algunos contenidos se han quitado, otros se han puesto, en, en todo lo que es materia de contenidos. Entonces, sí, hay algunas diferencias y hay algunas también que se asemejan en cuestión de los campos de formación académica. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué teorías educativas fundamentan a cada modelo educativo y qué aportes realizan a la formación de los estudiantes? Bueno, en el modelo 2011 se aplicaba la teoría del constructivismo, del aprendizaje significativo, enfoque por competencia. En el modelo 2017, la teoría va a ser el constructivismo social, la neuroeducación, el aprendizaje basado en competencias. En el 2022, el, la teoría es la pedagogía crítica, aprendizaje basado en proyectos y aprendizajes situados. En el 2011, por ejemplo, se fomenta el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas, promueve el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades para la vida, considera el contexto sociocultural del estudiante en el proceso de aprendizaje
y se enfoca en el desarrollo de competencias integrales. Ahora, en el modelo 2017, en los aportes de la teoría, permite que los estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales y autonomía, promueve un aprendizaje más flexible con la autonomía curricular, da importancia a la comprensión profunda de los aprendizajes claves y se enfoca en preparar a los alumnos para la vida laboral y la resolución de problemas de diferentes contextos. Ah, y se me pasaba a mencionar a los autores. Por ejemplo, en el 2017 estaba la teoría del constructivismo de Piaget, Vygotsky, Rune y David Ausubel. En el 2017 está el constructivismo de Vygotsky, de Tobón, Perrenot, de Otto Gardner y de Jean Piaget. Y en el 2022 está la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teoría del constructivismo de Vygotsky, donde el aprendizaje es colaborativo y se da en interacción con otros. Y los aportes promueven un aprendizaje basado en la realidad y los problemas de la comunidad, fomenta el trabajo colectivo y el sentido de la identidad cultural y social, desarrolla la conciencia social y el pensamiento crítico en los estudiantes y se aleja de los métodos tradicionales, promoviendo el aprendizaje activo interdisciplinario. Y en conclusión, maestra Laura, cada modelo educativo ha evolucionado con bases de diferentes teorías pedagógicas, respondiendo a nuevas necesidades sociales y educativas. Esperemos que esta reforma que se acaba de dar del 2022 se logre que nuestro país mejore en educación, que ya dejemos el lugar donde estamos a nivel internacional, a nivel de los países de la OCDE, y seamos un país con mejor educación y de buena calidad, y donde todos los autores trabajemos en equipo para poder lograr una educación eficiente. Muy bien, maestro Zulo, agradezco su participación y fue una excelente, muy interesante y asertiva, experiencia y que nos ha brindado y esperemos que este webinar sirva de mucho apoyo para los que no lo vean. Muchas gracias. Gracias, maestra Laura. Muchísimas gracias por la entrevista y quedamos a la orden. Gracias.